Ya, ya chicos. Entonces, si nosotros recordamos las clases anteriores, debemos recordar también, obviamente, sus tareas. Debemos recordar que un átomo está constituido por dos partes, dos grandes partes, su núcleo y su corteza. Sí, en el núcleo recuerden que vamos a tener a los protones y neutrones. Habían compañeros que en su tarea habían escrito en el núcleo los electrones o en la corteza escrito los electrones. Y obviamente van a tener un poco mal su tarea. ¿Por qué? Porque un protón y un neutrón siempre van a encontrarse en el núcleo y un electrón siempre se va a encontrar en la corteza, moviéndose alrededor del núcleo en estructuras que se llaman órbitas. ¿Sí? Entonces, por favor, compañeros, recuerden que eso también en clase quedó marcado de que los electrones siempre van a estar en la corteza y los protones y los neutrones siempre van a encontrarse en el núcleo. Entonces, siempre les voy diciendo pautas primero para sus exámenes y también pautas para poder desarrollar sus deberes. Si alguien escribió mal, eso obviamente va a tener una nota más más afectada que los otros compañeros que se lo hicieron bien. Muy bien. Entonces, continuemos. Recordando que un átomo se encuentra formado por una corteza y un núcleo y que sus partículas van a ser un protón y un neutrón, un protón va a tener siempre una carga positiva y un electrón siempre va a tener una carga negativa, ¿sí? Nosotros vamos a tener que cada átomo se encuentra conformado por una cantidad diferente de electrones, ¿sí? Para dar lugar a los elementos químicos. ¿A qué me refiero? A que todos los elementos químicos que nosotros tengamos en la tabla periódica van a dar lugar a un elemento diferente. Es decir, si un elemento químico tiene 3 electrones, va a pertenecer a un elemento químico de la tabla periódica. Y si tiene 4 electrones, este va a ser un elemento diferente al anterior. Y así todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Por ende, todos los elementos que son conocidos hasta el día de hoy han llegado a partir de la gran explosión. Si ustedes se acuerdan en ciencias naturales, ¿cómo se llamaba la gran explosión que dio origen al universo? ¿Alguien El se Big acuerda? Bang. Big Big Bang. Big Bang. Bang. Muy El bien, Big Bang. excelente, el Big Bang, ¿no? El Big Bang era la gran explosión de una masa gigantesca que colisionó y produjo una gran explosión y por ende hubo la formación del universo, ¿no? Y dio origen a nuestro planeta Tierra. Todos los elementos que nosotros podemos encontrar hasta ahora en un número de 115 a 117 elementos en la tabla periódica son lo que nosotros podemos encontrar tanto a nivel del planeta Tierra como a nivel del espacio, ¿sí? ¿Estamos? Y todos estos elementos van a ser los que conforman tanto la vida como los elementos no con vida, es decir, los elementos abióticos. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces nosotros vamos a tener elementos que están constituidos. Entonces los elementos químicos van a darse origen por medio de su número atómico. ¿Sí? Su número atómico va a ser el que determine cuál elemento es el que estábamos hablando. ¿Sí? El número atómico va a ser considerado como Z. ¿Dónde vamos a encontrar Z? ¿Sí? Les voy a mostrar una tabla periódica y por ende les invito a la próxima clase tener una tabla periódica, ¿sí? Tener una tabla periódica, por favor, para poder trabajar. ¿Sí? No importa qué tabla periódica nosotros compremos en una papelería y les pido para la otra clase todos tener una tabla periódica porque vamos a trabajar con su tabla periódica, ¿sí? Esta es la tabla periódica que más venden en las papelerías, ¿sí? Esta es la tabla periódica, pero no importa cuáles vendan, todas van a tener el mismo concepto. Me adelanto un poquito al tema de tabla periódica, pero es necesario saber qué viene en una tabla periódica. En una tabla periódica vienen todos los elementos. Como les dije, son un número de 115 elementos que nosotros vamos a encontrar en una tabla periódica, ¿sí? En una tabla periódica Disculpe, van a... maestro, en uno de mis cuadernos que yo compré creo que tiene.
Gracias, ¿Puedo Elvia, muy bien. enseñar? Gracias, Elvia. Elvia, gracias por decirme lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué le digo así? No lo estoy molestando, Elvia. Chicos, todos la próxima semana van a tener una tabla periódica a mano para poder trabajar la clase del día de hoy y la clase de las posteriores, ¿sí? Todos vamos a tener una tabla periódica. Repito, esta es la tabla periódica, la que nosotros vamos a tener. Obviamente van a ir a la papelería, les va a costar 25 centavos. Van a darles tal vez otra tabla de otro color, de otra forma, pero todos van a tener la misma estructura y los mismos componentes, ¿sí? Todos van a tener la misma estructura. ¿Y por qué le digo a Elvia? Es porque la tabla que se encuentra en nuestros cuadernos, en la pasta de nuestros cuadernos que a veces vienen, en realidad no nos sirven. ¿Sí? ¿Por qué no nos sirven? Porque unos vienen solo con el símbolo, otros vienen con el nombre, otros vienen solo con el número atómico. Lo que nosotros vamos a tener que trabajar los días posteriores es con los elementos que les voy a ir mostrando, ¿sí? Ustedes ven, si ustedes ven en esta tabla periódica, me regreso otra vez a la clase, ¿sí? Esto van a encontrar en una tabla periódica, ¿sí? Esto de aquí, esta es fotocopiada de mi tabla periódica, ustedes vieron que mi tabla periódica está viejita. Todos estos números, si ustedes ven, aquí hay un número, acá hay otro número, acá hay otro número, acá hay un nombre, aquí hay un 5S2, 5D6, ¿sí? Eso, todas esas cosas vamos a ir viendo. Son cosas o elementos que no tienen nuestras tablas de nuestros cuadernos. Entonces, por ende, les pido, chicos, comprar una tabla periódica para la próxima semana. Vuelvo a repetir, y gracias por lo que dijo Elvia, nuestros cuadernos, la tabla periódica que se encuentra en nuestros cuadernos en realidad no sirve para nuestros estudios. ¿Sí? Nos puede salvar de un apuro, Ya, pero no, en realidad no nos gracias. va a servir. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, chicos, no nos va a costar mucho, pero vamos a trabajar, ¿sí? Con una tabla periódica, preferiblemente que vayan a una papelería y diga, véndame una tabla periódica. No es costosa ni nada aquello. ¿Ya? O alguien puede ingresar a internet y pueden descargar una como yo la descargué y la pueden imprimir. Y vale muy bien, ¿sí? Esta es una tabla periódica. Después tendremos la clase de tabla periódica y vamos a visualizar. Ahora, nosotros para poder trabajar en una tabla periódica vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener esto, chicos, ¿sí? Esto, toda tabla periódica va a encontrarse esto, ¿sí? Todos van a encontrarse en un cuadro informativo que nos va a decir qué significa cada numerito, pero por el día de hoy y en la clase del día de hoy vamos a ver esto, número atómico. Es decir, vamos a determinar Z, ¿sí? Entonces Z va a significar número atómico. ¿Estamos? El día de hoy vamos a dejar claro que Z significa número atómico. Por ende, yo las próximas clases, chicos, Z del boro. Ustedes van a decir o van a visualizar que en cada tabla van a tener una localización diferente. En este caso se encuentra a la izquierda en la superior derecha. Y si nosotros vamos a otra parte, ¿sí? A otra tabla, la tabla que les estoy mostrando, también van a encontrar en la parte superior izquierda. En el libro, si ustedes verifican el libro, se va a encontrar en la parte superior media, ¿sí? Y si van a otras tablas periódicas, tal vez puedan encontrar en otra ubicación, ¿sí? ¿Ya? Miren, aquí también se encuentra en la parte superior izquierda, ¿sí? Y vamos a encontrar el número atómico. Pero para eso existe este cuadrito que les estoy mostrando, que nos indica qué significa cada número que se encuentra en la tabla periódica. En este caso, el número que se encuentra a la izquierda, ¿sí? Es número atómico. Pero chicos, de aquí en adelante ya no voy a decir cuál es el número atómico de este elemento que se ha llamado oro o este elemento que se llama carbono. Voy a decir cuál es Z de carbono. Entonces ustedes cuando escuchen Z van a hacer directamente referencia a ¿qué? Número atómico. Al número atómico, correcto, excelente. Entonces yo cada vez que diga Z, ustedes ya en su mente van a decir Z, es el número atómico. Entonces, ahora, ¿qué representa Z? ¿Sí? Es decir, ¿qué significa el número atómico? ¿Sí? ¿Qué significa el número atómico? El número atómico representa el número de protones, ¿sí? El número de protones.
¿En dónde se encuentran los protones, chicos? Núcleo. En el núcleo, correcto. Núcleo. Correctísimo, en el núcleo. Nosotros vamos a encontrar el número de protones en el núcleo, ¿sí? Recuerden, el núcleo tenía protones y los protones tenían una carga. ¿Cuál era la carga de los protones, por favor, chicos? ¿Se acuerdan? Positiva. Correcto, excelente, muy excelente. El número de protones, perdón, la carga de los protones va a ser positiva. Entonces yo ya no voy a escribir la palabra protones, sino voy a escribir el símbolo de protones. Es decir, la P, si ustedes hicieron su tarea, se van a fijar que era el P y una más, ¿no? Y un más. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos, muchachos? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, el carbono? A este de aquí, este C que está aquí, nosotros vamos a fijarnos que el 6, ¿qué representa, chicos? ¿Qué representa? Número atómico. Número atómico. Exacto. Los Pero el número protones. atómico, ¿qué ha sido? El Los número de protones. protones. Entonces, ¿qué podemos decir? Ese 6 representa el número de protones. Entonces, el carbono, ¿cuántos protones tiene? 6. Seis. 6. Muy bien, excelente. Entonces, ese 6 significa que el núcleo del carbono tiene 6 protones. Y por lo general, y cuando yo les diga por lo general, chicos, significa que es casi siempre, ¿sí? Digo casi siempre porque puede existir elementos que tengan más cantidad en el número de protones y pueden ser el mismo elemento, pero esa es otra historia. Entonces, lo voy a decir por lo general, significa la mayoría de veces el número de protones coincide con el número de electrones. Entonces, ¿qué voy a acabar de decir? Que el número de protones, ¿sí? El número de protones, a ver, número de protones, voy a ponerles, no me permite, a ver. El número de protones es igual al número de electrones. ¿Se acuerdan la carga del electrón, por favor, chicos? Carga negativa. Negativa. Bien, excelente. Entonces, el símbolo del electrón, yo ya no voy a escribir electrón, la palabra electrón, sino voy a poner el símbolo que es E menos. ¿Sí? ¿Estamos? P más es igual a E menos. Es decir, que en este caso, obviamente, repito, el E menos significa electrón y el P más significa protón. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a decir que este número Z, aquí dice número atómico, y yo ya sé que número atómico es Z, ¿sí? Representa a 6. ¿Qué significa este 6? Que va a tener 6 protones, ¿sí? Y va a tener 6 electrones. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Esa es la idea principal de la clase del día de hoy, muchachos. Y que todo elemento de la tabla periódica va a tener un número diferente de electrones y número diferente de protones, ¿sí? Todos los elementos, si ustedes se fijan, el oro, en este caso, el oro, ¿cuántos elementos, perdón, cuántos protones tiene? 79. 79. ¿Y cuántos electrones tiene? 79. Muy bien, excelente. Entonces, por favor, para todos, miren, en este caso el boro, la otra semana hablaremos de los símbolos y del nombre, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene? 5. 5. Oh, muy bien, excelente. Entonces, ya para finalizar y que quede claro esta parte de la clase del día de hoy, nosotros vamos a ver en la tabla periódica, ¿sí? ¿Ya? Ustedes ven que todo elemento va a tener un símbolo y obviamente un nombre. Entonces, compañeros, el hierro, ¿cuántos electrones tiene? El hierro, aquí está el hierro. 77. No, 26. 26. Sí, 26. 26. ¿Sí? El hierro va a tener 26 electrones. ¿Y cuántos protones va a tener? 26. 26, muy bien. Alguien me va a decir, ¿y dónde están los neutrones? Los neutrones, recuerden que tienen una carga neutra y solo van a dar estabilidad al núcleo, ¿sí? Es decir, van a tratar de dar peso y masa al núcleo. ¿Estamos? ¿Sí? Recuerden que el núcleo tiene carga neutra, es decir, no es ni positivo ni es negativo. ¿Estamos?
¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, para finalizar, no importa qué elemento tenga, como les dije, en la tabla periódica hablan de 115, 117 elementos que se han encontrado hasta el momento, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que todo elemento tiene diferente número de electrones. Es decir, que si en este caso el manganeso, luego nos vamos a ir acoplando a los nombres, el manganeso tiene 25 electrones y 25 protones, y si viene un protón, y esto sucede en realidad en nuestro universo, en nuestro planeta, ¿sí? Elementos muy radioactivos o muy inestables que tienen 25 electrones, por ejemplo, no estoy diciendo el manganeso, sino puede pasar con cualquier elemento, si tiene 25 electrones de 25 protones, viene un electrón más y un protón más, ya no es el manganeso. Tiene 26, ya se convierte en hierro. ¿Sí? El hierro, teniendo 26 electrones, viene un electrón y un protón más, ya no es el hierro. ¿Qué es? Es el cobalto. Estos nombres que ustedes ven un poquito raros, ya vamos a ir aprendiendo con el paso del tiempo. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, la idea del día de hoy, el número atómico, es decir, Z, ¿sí? Va a determinar el número de protones que por lo general coincide con el número de electrones. Es decir, el número de protones es muy similar al número de electrones. ¿Estamos? Estamos.